Buen día. Hoy quisiera hablar sobre la presencia del presidente Trump en las Naciones Unidas con motivo del 73, la inauguración de la 73 Asamblea. Bueno, referirse al presidente de Estados Unidos, tal cual lo describen psicoanalistas y psiquiatras, como una personalidad eh, con problemas, con desórdenes de personalidad. No es ninguna novedad, pero se puede apreciar, aún por las personas no expertas en el tema, de sus profundos formas de comportarse con cierta con contradicciones, o sea, una forma de desequilibrio. Ahora, ¿cómo llegó una persona así a la presidencia del país más poderoso del planeta? Bueno, también en Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos tiene serios problemas sociológicos. Los sociólogos le dirían sociopatías, y fácil advertir. Y él es un producto de la sociedad norteamericana, del estado, del estado de salud sociológica, por decirlo de alguna forma, de la sociedad norteamericana al presente. Obviamente no es una sociedad absolutamente homogénea. Hay una gran parte de la sociedad casi está dividida prácticamente entre los que están a favor o los que están en contra. Generalmente eso sucede en todas las circunstancias, nada más que depende del grado de apoyo o de desaprobación. Ahora bien, fue a la asamblea a, a explayarse y explayarse sobre la visión del mundo. Los que están con Estados Unidos y los que están, o sea, como si fuera un emperador romano, hablando de su imperio y de los bárbaros. En este caso, si extrapolamos, los bárbaros serían Irán, Rusia y China. Los bárbaros que tienen poder para oponerse al imperio. Hasta causó hilaridad cuando dijo que ningún presidente de la historia de Estados Unidos había hecho tanto como él solamente en 2 años. Y fue motivo de una risa y sonrisa generalizada. No olvidemos que estaba frente a los líderes, o por lo menos los presidentes y primeros ministros que pertenecen a las Naciones Unidas. Y bueno, así están las cosas. Al principio habló como hablaría, como habla a sus seguidores en los actos políticos, y repitiendo siempre las mismas cosas. Pero en el fondo nos encontramos ante una circunstancia histórica bastante similar a la década del 30 en Europa. El capitalismo tiene muchísimas formas, muchísimos matices. Siempre tiene una esencia, que es la que marca la trayectoria del sistema, el comportamiento, la filosofía, la economía, básicamente la economía, que es el sustrato. Pero para no hacerlo tan técnico o complicada la cosa, sí hay una cierta similitud en la actualidad con respecto a los años 30 en Europa.
con la excepción de que en ese momento estaba la Unión Soviética como alternativa al sistema, que fue lo que generó los giros a la derecha en Alemania, en Italia, en Francia también y en España, por supuesto. No olvidemos también de Oliveira Salazar en Portugal, que son la expresión se toma la palabra fascismo del italiano, de los fascios de combatimiento de Mussolini. Podríamos hablar del nacionalsocialismo, pero la similitud es que en estos sistemas hacían hincapié, cada uno en forma distinta, hacían hincapié en las tradiciones, en el exceso del sentimiento nacional con exclusión a los otros. Y en Alemania era étnico, en Italia eran las glorias pasadas, en España era la iglesia y en contra de los que no creían en el catolicismo y en la patria. Entonces vemos que cuando las sociedades están en problemas, pueden volverse a este tipo de tendencias. Y la frustración de gran parte de la población vota a este tipo de personajes. Bueno, en su discurso no dijo nada que no haya dicho antes. Siguió amenazando a Irán, acusó a China, no habló de Rusia. Pero el shadow government en Estados Unidos también los tiene en la mira. Y esto demuestra el estado frágil en que vive la humanidad al momento, porque no olvidemos que tiene 7.000 artefactos nucleares. China y Rusia también otros 8.000 y China en menor cuantía, pero además están los otros. Por supuesto, el tema específico, central para Estados Unidos en este momento es el Medio Oriente. El Medio Oriente es el terreno por interpósita persona para luchar contra sus adversarios, que yo me refería extrapolando con los romanos en los bárbaros. Y obviamente criticó a Irán, criticó a China, que dice que se está ingiriendo, inmiscuyéndose en las elecciones en Estados Unidos. Bueno, y una serie de diatribas y mentiras fácilmente de comprobar. Y es las circunstancias que nos encontramos al presente. Mencionó también por ahí la doctrina Monroe, y eso es el lugar que le ocupa a Estados Unidos, pero tiene sus representantes, tiene sus virreyes en la zona, como en el caso en la Argentina, el caso en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú. Y algo que está pasando también en forma relativa en Ecuador. O sea, eso nos marca la oscilación y la fragilidad política del continente sudamericano. El continente sudamericano no fue objeto
de un análisis en particular en el caso de este discurso. Pero sí, Estados Unidos, que siempre tuvo interferencias en el continente, lo sigue haciendo. Y en la actualidad sí habló de Venezuela, habló del socialismo, criticó al socialismo, puso como ejemplo del socialismo Venezuela, con una ignorancia total de lo que es el socialismo. De cualquier forma, el caso de Venezuela es un caso singular dentro de lo que se llama el socialismo, pero sería tema para otra charla. Pero soslayan la posibilidad de la intervención directa a Venezuela como posibilidad. También mencionó el tema de la desnuclearización de la península de Corea, y alguien que lo había denostado en la asamblea anterior, ahora lo encontró al presidente de Corea del Norte como una persona razonable. En fin, fue, digamos, un paseo geopolítico de acuerdo a la visión de Estados Unidos. La Unión Europea disiente con Trump, con sus políticas, pero también son adláteres, no tienen identidad fuerte propia, y generalmente acompañan a los Estados Unidos. No olvidemos Siria, que es el centro, el foco donde se chocan estos poderes grandes. Y siempre también deja la puerta abierta para intervenir en Siria cuando el gobierno de Siria, que le dicen el régimen, use armas químicas, cosa que es un absurdo y una mentira total, pero deja abierta la posibilidad para acusarlos de eso y actuar. Ahí está el centro del problema. Rusia que se opone, la Rusia capitalista que se opone al capitalismo de Estados Unidos, no porque haya iniciado eso, porque los líderes y los dirigentes económicos y políticos de Rusia quisieran estar incluidos, formar parte del club de las naciones poderosas. Y como que le ponen bolilla negra y no lo dejan entrar en el club. Sin embargo, siguen diciendo, el presidente de Rusia lo sigue llamando como socios. Como socios así no se necesitan enemigos. Y esto es una guerra por otros medios y en desarrollo. Ahora, afecta a los países, afecta a las personas, y ese es el tema y el drama de la política internacional, que generalmente siempre los que sufren son los pueblos y las personas vulnerables. 5 millones de desplazados en Siria, de refugiados, medio millón de víctimas fatales, 1 millón de heridos, en fin, son cifras catastróficas. Y así está el mundo. El otro tema que
que podríamos hablar un par de minutos sobre, sería el tema de las sanciones. Otra de las armas que tiene Estados Unidos es sancionar económicamente. Las sanciones y la forma de, de, de guerra de tarifas, la guerra económica, ahí está, eso es una forma de guerra. Y ahora Estados Unidos está enfocado, la política del gobierno actual de Estados Unidos enfocado a China, eh, con las sanciones, pero China también con las tarifas, China también responde con las tarifas. Eh, a Rusia lo sigue sancionando también, pero tanto China como Rusia son países sumamente poderosos. El tema está que han incorporado a su estilo de vida el estilo de vida de Estados Unidos y de Europa. Y se han incorporado al sistema económico y al sistema financiero. Y eso es lo que los hace totalmente vulnerables. El caso de Irán, que ha renunciado, se ha apartado de lo pactado, y lo vuelve a sancionar ahora la Unión Europea, que está encontrando algunas formas para poder financieramente, con una institución financieramente, eludir las sanciones de Estados Unidos, que llama abiertamente al boicot mundial a Irán. Bueno, todo esto es en contradicción de los postulados de las Naciones Unidas: no amenazar, no invadir, no atacar. El juicio de Nuremberg fueron sancionados y ejecutados por haber agredido a otros países. Bueno, Estados Unidos viene practicando esto en los últimos 30, 40 años o más. Entonces, estas son las grandes contradicciones en que nos encontramos el mundo. Pero siempre hay que pensarlo desde mi perspectiva en el sistema, porque para entender la Edad Media hay que entender el feudalismo. Para entender el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI hay que entender el capitalismo, que es la base económica del sistema. Ningún sistema es químicamente puro, tiene muchísimos matices, pero la esencia es la competencia interna en los países, la competencia internacional, y todo esto está marcado por el crecimiento vertiginoso en los últimos 50, 60 años de las corporaciones transnacionales, que en última instancia las corporaciones son una abstracción, representan a personas, y hay un grupo de personas, desde ya que alrededor de 1.200 personas, que todas tienen más de 1.000 millones de dólares, creo que el promedio son 3.000 o 5.000 millones cada uno. En fin, esos son el shadow government, y que se reúnen normalmente para decidir, son los que deciden en última instancia. Y el caso de Estados Unidos también tiene el shadow government, el complejo militar, industrial, de sanidad, de seguros, y los medios de comunicación masiva, en fin. Eso también lo hace poderoso, y los que controlan esto controlan
gran parte de lo que acontece en la actualidad. Si bien esto no es nada nuevo, pero es lo que estamos viviendo. Y así están las cosas y la vida sigue. Pero sigue para muchísima gente, para cientos de millones de personas que no viven la vida con la dignidad humana que tendrían que hacerlo. Y en el otro caso, habrá un 20% de la población mundial, un 30%, que sí, que tienen una vida realmente buena y por eso apoyan el sistema. Los demás son muy débiles y no pueden cambiarlo. Y en eso estamos. Solamente esperando de que se puedan corregir estos dos problemas que son muy difíciles de corregir. El problema de la agresión militar y el problema que no había mencionado, el problema ecológico y del recalentamiento del planeta. Eso es un problema gravísimo. Tal vez vengan las crisis por ahí, desde en el lado de funcionamiento de las sociedades por el dominio financiero de gran parte del mundo, por un pequeño grupo, y por el otro el gran problema climático que no se termina de resolver como corresponde, con implicancias peligrosísimas. Bueno, esta charla la dejo ahí porque realmente son temas que uno se puede extender mucho sobre estas consideraciones. Gracias por su atención.